Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Aquí Rion con un nuevo video. Lo sé, ya pasaron más de 3 meses desde mi último video, pero ya saben, la flojera digo, las tareas, sí, eso, las tareas, pues, bueno, ni para qué explicarles, mejor vean el gameplay de fondo, sí, es del mítico Need for Speed Most Wanted del 2005, juegazo, pues el Warzone ya me aburrió XD, y bueno, como se los prometí en el video anterior, este video será sobre lo que nadie te dice cuando empiezas a producir música electrónica. Sí, cosas que deberías dejar de pensar o cosas de las cuales deberías cambiar de mentalidad. Así que antes de empezar, esta lista además de que no va en orden, está hecha en base a mi experiencia como productor de música, así que seré lo más sincero posible y ojo, con este video no quiero tirar hate ni nada, pero son cosas que debes tener en mente si de veras quieres ser parte de la industria, así que bueno. Comencemos. ¿Cuál DAW tiene mejor calidad? Empezaré con uno que es muy común que mucha gente comente. La respuesta es... ninguno. Por alguna razón, existe la creencia de que dependiendo del programa que uses, tu track tendrá más o menos calidad que otros. Desde ya te digo. Eso es pura mierda. Sí, el programa que uses no tiene nada que ver con la calidad de tus tracks, no. Lo único que define la calidad de tu track son 5 cosas: tu idea de tu track, la selección de sonido, el mixing, el mastering y la configuración de exportación de tu track. En uno de mis anteriores vídeos, el cual te dejo en la descripción, recomendé que, si quieres iniciar tu carrera como productor, intentes probar varios programas para que elijas uno con el que te sientas cómodo. Así, además de producir música cómodamente, la harás mejor. Obviamente, tienes la opción de cambiar de DAW en algún momento, pero eso solo puedes elegirlo tú. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué computadora necesito para producir? He visto muchos comentarios de gente que dice que no hacen buena música porque no tienen una computadora lo suficientemente buena y que necesitan una computadora de miles y miles de dólares, y pues eso es falso, aunque tiene algo de verdad. Tener una computadora con componentes de gama baja lo único que hace es alentar tu proceso de producción de música electrónica, pero puedes hacer música de muy buena calidad si tienes bastante paciencia, pues existen métodos para evitar que los proyectos pesados sean muy lentos de trabajar. Para que se den una idea, les daré las especificaciones de las computadoras que he utilizado a lo largo de mi vida haciendo música electrónica. Empecé haciendo música electrónica con una computadora que tenía aproximadamente 2 GB de RAM, un procesador Insight de los más simples y una tarjeta gráfica prácticamente inexistente, una computadora para hacer tareas y trabajos de la escuela. Su precio rondaba entre aproximadamente 4.000 y 5.000 pesos mexicanos. Prácticamente todos los proyectos empezaban a trabarse cuando utilizaba al menos unos 5 plugins. Tiempo después adquirí una Acer Aspire 5, la cual tenía 12 GB de RAM, un procesador i5 de 7ª generación y una tarjeta gráfica integrada en el procesador. Su precio era aproximadamente de 14.000 pesos mexicanos. A pesar de que los proyectos empezaban a ser más pesados, utilizando las técnicas de Freeze Tracks, podía utilizar un proyecto pesado sin llegar al 80% de carga de la CPU. Y por último tenemos la computadora que estoy utilizando actualmente, que es una Lenovo IdeaPad Gaming 3, la cual tiene 16 GB de RAM, un procesador AMD Ryzen 5 de 4ª generación y una tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 de 4 GB, la cual tiene un precio aproximado de 25.000 pesos mexicanos. Esta computadora maneja con un aproximado de 50% de carga de la CPU mis proyectos más pesados sin necesidad de utilizar la técnica de Freeze Tracks. Eso sí, cabe recalcar que, para producir música, no necesitas una tarjeta gráfica dedicada. Si bien, algunos plugins utilizan la gráfica, sea integrada o dedicada, puedes optar por usar plugins más sencillos. Por lo tanto, es algo que no es necesario, así que, si no piensas jugar juegos jugables, evita invertir en ella. Vamos con el siguiente punto. Encuentra tu estilo. Este punto es muy bueno, pues cuando empiezas a producir música, una de tus metas es hacer un track del estilo de tal o tal productor. Y sí, eso está bien, además, te sirve para aprender a producir música. El problema es cuando lo único que haces es intentar replicar todos los tracks que te gustan. Y si tú, que apenas estás empezando a producir, haces esto muy seguido, y los sellos discográficos te rechazan porque... Hola.
Somos un sello discográfico y no aceptaremos tu track, porque es muy genérico y se parece mucho a un track, jefe. Posiblemente te estarás preguntando, ¿qué puedo hacer? Fácil, adapta ese track a tu estilo. Ojo, tampoco estoy diciendo que siempre que sale un track muy bueno, intentes adaptar lo bueno que tiene ese track y hagas un track nuevo. No, me refiero a que evites hacerlo, con el tiempo aprenderás a crear tracks desde cero, sin necesidad de inspirarte demasiado en tus ídolos. Recuerda que lo mejor que puedes hacer es evitar hacer música del estilo que es tendencia, sino que debes hacer la música que crees que hace falta en tu celular, en las playlists, en los sets, y en el mundo. Puedes hacer música del estilo que es tendencia en el momento si es que te gusta, pero no lo hagas solo porque es tendencia, sino porque tienes algo para aportar a ese estilo. Vamos al siguiente punto. No solo aprendas a producir. A medida que progresas, descubres que en la industria de la música no solo se trata de la música en sí, sino que engloba mucho más. Hay muchos temas de los cuales te recomendaría aprender un poco, los cuales son edición de imagen, edición de video y marketing. El cual es probablemente el más importante. Si además de hacer música, sabes manejar estos 3 puntos, y puede que sean más, pero por ahora no los recuerdo, puedes crear tu propia marca. Desde hacer tu propio logo, tus propios artworks, hacer tus propios music videos, hasta hacer tu propio sello discográfico. Ahora, además de enfocarte en tu música, debes también darle tiempo a tus fans para conocerte. Si no lo haces, parecería que solo siguen a un robot que crea música. Crear lazos con la audiencia mejora lo que es tu reconocimiento a nivel mundial y podrás llegar aún más lejos. Recuerda siempre estar en contacto con tus fans. Actualmente es muy fácil estar en contacto con ellos, ya sea por medio de páginas como Instagram o Twitter, así como en streaming, así que, si tienes la oportunidad de hacer esto, hazlo. Vamos al siguiente punto. Mantén tus hobbies contigo. Cuando comencé a hacer música, nadie me dijo que tendría tantos bloqueos de telaraña, bloqueos de ideas, ya saben, esos momentos donde ninguna idea parece salir de nuestra mente, y una de las maneras para poder salir de esta situación es liberarse o alejarse un poco. Y una de las mejores, es disfrutar de tus hobbies. Por ejemplo, además de hacer música, me gusta dibujar. Podrán ser dibujos de palitos, pero vamos, es dibujar XD, como pueden ver, mi personaje tuvo un rediseño, y eso pasó porque me había bloqueado haciendo música, y mientras intentaba pensar en otra cosa, quise mejorarlo. Vean nada más esa perfección. Pero no siempre es bueno centrarte solo en un hobby, a la larga se vuelve una rutina, así que siempre es bueno tener varios. Por ejemplo, por 2, además de dibujar, me gusta ver vídeos, practicar speedcubing. Jugar videojuegos, en especial los juegos de carreras o en solitario, editar o hacer vídeos, obviamente, hacer cinemáticas como esta. Esta es una prueba y probablemente la sacaré en YouTube, pero ya veremos. Dormir. Ver porno, ver tutoriales sobre edición de video o de dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ya entendieron, así que, si pasas mucho por estos momentos, te recomendaría siempre contar con tus hobbies, son muy importantes para tu vida. Vamos con el siguiente y último punto. Bueno, llegamos al punto por el cual se me ocurrió este video, así que pongámonos serios, seamos objetivos y pongamos los pies en la tierra por un momento. Y este punto es... ¿los labels son rentables actualmente?
Este es un punto un tanto polémico, pues muchos productores, incluyéndome a mí, tenemos la meta de sacar un track en algún sello que sigamos desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué tan rentable es hoy en día? ¿Es mejor ir solo que con ellos? ¿Qué ganas cuando liberas un track en un sello? Todos sabemos que la música, además de arte, es un negocio, actualmente uno de los que más ingresos reciben. Así que, ¿por qué deberíamos preocuparnos por esto? Fácil, actualmente, tu marca, como decía anteriormente, es más importante que tu música. A eso me refiero cuando digo que necesitas estar en contacto con tus fans. Para un sello es muy difícil vender tu música si no hay gente a la que le interese, y lo que busca un sello, obviamente, es ganar dinero para poder mantener su sello vivo y actualizado. Si ellos no ven un negocio con tu música y con tu audiencia, no te harán caso, y es probable que en el futuro no tengas muy buena relación con ellos. Ahora, tengamos en cuenta una pequeña práctica que actualmente muchos labels hacen, la cual es lanzar múltiples tracks en una misma semana o día. No es algo malo, pero digamos que no es lo mejor para un productor que apenas está comenzando a lanzar sus tracks o su primer track cuando el sello tiene lanzamientos, por así decirlo, más importantes ese mismo día, de los cuales probablemente son de artistas más conocidos o que ya tienen una historia con el sello. Obviamente, tu track pasará algo desapercibido, así que lo mejor que podrías hacer es enviar tu track a un sello en el que esta práctica sea casi nula. Pero bueno, dejemos de hablar de lo malo, hablemos de lo bueno. Una de las cosas buenas que tiene firmar un track en un label, es el hecho de la promoción, de ahí puede salir una nueva gran parte de tu audiencia, además de que tu audiencia temprana conocerá un poco más del label en el que firmaste tu track, así que es un ganar-ganar para ambos. Además, no solo es reconocimiento de fans del label o tuyos, sino que gran parte de los productores que han liberado un track en ese sello sabrán que existes y puedes empezar una relación de trabajo con ellos para futuras colaboraciones. Y como pueden ver, actualmente los sellos tienen tanto cosas buenas como malas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a nuestra pregunta? Pues bueno, creo que la respuesta más sencilla es un depende. ¿De qué depende? Depende de tu audiencia. Si tienes una gran audiencia, tienes la opción de sacar tu track en solitario o con ayuda de un sello, pero eso puedes decidirlo tú. En cambio, si tu audiencia es muy baja, sí o sí te recomendaría iniciar con un sello, te ayudará mucho la promoción que el sello puede ofrecer a la gente para tu track. Pero como ya dije antes, realmente necesitas un track lo suficientemente bueno como para que tengas una oportunidad de que sea aceptado en el sello de tu elección. Ojo, esto no lo digo para desmotivar a nadie, pero es una realidad. Muy bien gente, ¿qué es lo que opinan sobre estas 6 cosas que nadie les dice sobre producción? Espero que les haya gustado o que hayan encontrado información importante, así que déjenme en los comentarios qué les pareció y si tienen alguna opinión u alguna cosa que agregar al video. Ahora, vamos con unos cuantos avisos. Tengo pensado hacer una miniserie sobre FL Studio, pero aún estoy trabajando en ella. Además, he estado pensando en mi canal y la verdad me gustaría que fuera un canal un poco más variado, y posiblemente en un futuro, tal vez no muy cercano, pero eso depende, podría pasar a hacer streaming, haciendo o mostrando cómo hago mis tracks, jugando, comentando y platicando con ustedes, revisando sus tracks y dando consejos. ¿Suena bien? Si les agrada la idea, no duden en comentar, darle like y suscribirse a este canal. No olviden seguirme en mis redes sociales, todas están aquí abajo en la descripción. Y por ahora, eso es todo, hasta luego.